Estamos con la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Omar? A ver, congresista, hay varios temas. Hay un tema electoral ahí que ha sido imputada por el Jurado Electoral Especial, pero dejemos eso un poco para más adelante, porque de todas maneras la coyuntura política judicial marca mucho en nuestro país. Y quería empezar con el tema de Juan José Santibáñez y, digamos, hoy que se ve implicado por el Ministerio Público. Yo entiendo las atingencias que puede tener la Fiscalía, pero lo están involucrando como la cabeza de una organización, de una nueva organización criminal. Entonces le pregunto si desde el Congreso de la República, desde Fuerza Popular en particular, ven esta designación de Santibáñez con buenos ojos, luego de haber sido censurado con votos de Fuerza Popular. Sí, en realidad nos causó sorpresa que vuelva al gabinete. Siempre se piensa que por lo menos alguien que fue censurado, un presidente del Congreso también que es censurado, no debería de volver a ocupar otra vez en el mismo gabinete alguna cartera, ¿no? No existe norma tampoco que impida ello. Sé que hay algunos proyectos que seguramente se debatirán, pero mientras tanto no hay impedimento. Creo que es una persona de confianza de la presidenta Boluarte. Creo que ella considera que él puede cumplir ciertos encargos que seguramente se los tiene asignados ya desde la cartera de Justicia. Vamos a ver, digamos, la actuación, porque creo que a estas alturas ya la designación está dada, no hay absolutamente nada que hacer respecto a eso. No creo que haya un retroceso de parte de la presidenta de la República y esperaremos simplemente a ver cuál es la actuación del ministro, qué es lo que planea hacer. Entiendo yo que hay una invitación también para el premier Arana, que seguramente se presentará a explicar las razones por las cuales el Ejecutivo tiene nuevamente entre sus filas en el gabinete al señor Santibáñez. Claro, porque en términos políticos, ¿no? Digamos, ustedes cuando deciden votar a favor de la censura, lo hacen, entiendo yo, porque, digamos, llegaron a la conclusión de que la política de seguridad ciudadana fue un fracaso. Es decir, están diciéndole a Santibáñez, oye, tu política para luchar contra el crimen ha fracasado, y todos recordamos pues el lamentable suceso que gatilló a esa decisión, que fue el asesinato a manos de extorsionadores de este cantante muy querido y conocido, bastante joven además, que dejó un adolescente de 12 años en la orfandad, de Armonía 10. Entonces, si ya el Congreso le está diciendo, has fracasado en tu política de seguridad ciudadana, que lo vuelvan a nombrar como ministro de Justicia, ¿no es un poco, digamos, decirle desde el Ejecutivo al Congreso, no me importa la opinión del Parlamento? Yo creo que pudo la presidenta haber considerado tal vez a otra persona, ¿no? Si tenía que hacer cambios, y por lo visto era importante para ella, tal vez el ministro de Justicia en esa cartera no estaba funcionando. Creo que siempre se debe pensar, por lo menos en personas que no tengan algún tipo de cuestionamientos como las numerosas denuncias que ha tenido. Yo he escuchado al premier Arana y él señalaba que esa cantidad de denuncias las tiene desde que es ministro del Interior, que antes de eso no existía nada de eso. Entonces siempre es, creo yo, mejor designar a alguien que no tenga absolutamente ningún tipo de investigación. Es difícil cuando uno ha sido funcionario público, pero, digamos, es la decisión de la presidenta. Creo que no le interesa tampoco al Ejecutivo que esto signifique de repente un mayor nivel de desaprobación, porque la desaprobación ha llegado a tal punto que ya creo que menos de lo que ya tienen, creo que no pueden tener. Y ese es otro punto que llama la atención, pensando en términos políticos, de lo que va a ser este último año, ¿no? Porque uno hubiese esperado que, bueno, este último año la presidenta ya está de salida, nadie la va a vacar, evidentemente, se vienen las elecciones, un perfil un poco más bajo, que es lo que normalmente ocurre en esta etapa, pero lo que vemos es todo lo contrario, más bien una presidenta bastante activa en sus decisiones, en caerle mucho peor a la población. Entonces, no sé cuánto eso termine golpeando también al Congreso de la República, ¿no? Bueno, en realidad nosotros también, los niveles que tenemos de desaprobación es altísimo. Estamos efectivamente en el último año.
Siempre en el último año se tiende mucho al populismo, se tiende mucho a aprobar cosas que beneficien a algunos sectores políticos también. Y aquí es donde nosotros, por lo menos desde la bancada de Fuerza Popular, hacemos el llamado a los congresistas de otras fuerzas políticas, de otras bancadas, porque en el último pleno, por ejemplo, hemos aprobado varias normas que representan cientos de millones de soles al erario nacional. Yo ahí siempre llamo la atención de la puerta que abrió el Tribunal Constitucional al permitir que el Congreso, los congresistas pudieran tener iniciativa de gasto. Y esto, claro, el TC en su momento dijo, no en este ejercicio presupuestal, sino en el siguiente. Y entonces la propia Comisión de Presupuesto toma como argumento para hacer este dispendio que se está dando en este momento, señalando que se trata de una posibilidad que dejó abierto el Tribunal Constitucional. Ahora, entiendo, para pasar al otro implicado, a Nicanor Boluarte, usted más temprano, mostró preocupación por el allanamiento que sufrió el hermano de la presidenta. Y sí, más temprano decía, bueno, la Fiscalía tendrá que explicar cómo alguien que no está siendo investigado ni es testigo es sujeto a un allanamiento, que es lo que resulta extraño desde el punto de vista jurídico, que es algo que lo planteó ayer su abogado, el doctor Luis Vivanco. Pero desde el punto de vista político, ¿le parece correcto que salga el gabinete en pleno a respaldar al hermano de la presidenta? Yo creo que se podría, digamos, mantener la objetividad, la neutralidad desde el punto de vista del Ejecutivo, como ha ocurrido en otros casos, creo, ¿no? Cuando desde digamos, el Ejecutivo se han dado casos como el hermano de Humala, como que mantenían siempre una conducta por lo menos objetiva e imparcial respecto a alguna persona cercana al presidente que estaba siendo imputado. Eso no hemos visto ayer. O sea, ayer hemos visto un gabinete resuelto a defender. Yo creería también que, al parecer, lo que los ha llevado a ello es que pareciera, no conozco el caso, no soy abogada de ninguno de ellos, no conozco a Nicanor Boluarte, pero pareciera que ha habido cierto exceso de parte. El Ministerio Público solicita, pero quien concede es el Poder Judicial. Algunos sostienen que el juez ha evaluado correctamente y que podría ahí haber algún indicio. Lo que dice el Ejecutivo es que se trata de un tercero, que ni siquiera es una figura que existe efectivamente dentro del ordenamiento penal, y entonces estaría cometiendo un exceso. Y yo creo que eso es lo que ha llevado al gabinete en pleno, considerando que había un exceso contra un ciudadano que obviamente es el hermano de la presidenta, para salir a defender una posición, digamos, ciudadana que creo yo que también, Omar, desde un punto de vista de abogado, habría que también establecer si es que realmente corresponde hacer un allanamiento 2, 3, 4, 5 veces al mismo domicilio. O sea, pareciera que hay una acción y una reacción que se da de manera inmediata de parte del Ministerio Público. Y eso no es bueno para el sistema de justicia. Ahora, para terminar, sí me interesa mucho este caso que ha ocurrido, porque digamos, es interesante y puede ser repetitivo en los siguientes meses. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 le ha notificado una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral, ojo, por haber sido nombrada como parte del comité directivo de su partido político. Es decir, no por haber hecho un acto proselitista, sino por un nombramiento dentro del partido político el que usted representa. Sí, pero un nombramiento antiguo, porque yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional ya hace más de 2 años, ¿no? Lo que señala el Jurado Electoral Especial Lima Centro de verdad nos ha dejado atónitos a todos. Ellos señalan que por ocupar un cargo directivo de un partido político y ser congresista de la República, o ser funcionario público, o ser gobernador regional, ya por sí estás infringiendo la ley de neutralidad política. O sea, te dice, no puedes ser directivo y no puedes ser a la vez funcionario público. Lo que está haciendo es recortando el derecho constitucional de todos los ciudadanos, de cualquier ciudadano,
a participar en política libremente. Creo que el jurado no sabe que para ser congresista, para ser gobernador, tienes que militar en un partido político. Entonces, lo que está diciendo a través de este informe de fiscalización, y que por supuesto hemos tenido que absolver dentro del término de un día, porque ese es el tiempo que nos dan para hacerlo, nos señala que por el solo hecho de ocupar un cargo directivo y ser congresista, ya sin hacer ningún acto positivo de proselitismo, del llamado a votar por un determinado candidato, solamente por el hecho de tener esos dos cargos, ya violas el principio de neutralidad. Es una verdadera barbaridad que atenta contra los derechos constitucionales. Congresista, le pido unos instantes, vamos a hacer una rápida pausa, venimos para seguir conversando de este y otros temas. Estamos conversando con la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular y estamos hablando justamente de un procedimiento que le ha abierto el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 por simplemente ser nombrada como parte del partido político Fuerza Popular. Entendemos la preocupación del Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿qué está pasando acá? Porque por un lado el Congreso de la República ha aprobado una ley para que los congresistas puedan hacer proselitismo, campaña en su semana de representación, pero por otro lado tenemos normas del Jurado Nacional de Elecciones que parecen bastante excesivamente estrictas. Sí, bueno, en principio nosotros no hemos aprobado una norma para hacer proselitismo durante la semana de representación. Bueno, lo que se ha aprobado, lo que se ha aprobado es que, y el argumento ha sido, los congresistas hacemos política siempre. Los congresistas podemos expresarnos, digamos, a favor o en contra de un candidato, porque esa es la naturaleza, digamos, propia de la función. El congresista siempre se va a expresar políticamente. Entonces es imposible que durante el tiempo de una campaña política o durante el tiempo de la convocatoria a elecciones, un congresista pueda permanecer, digamos, en un estado inalterable sin expresar una posición política a favor o en contra de algún candidato. Y han habido casos en donde se han iniciado sanciones administrativas, inclusive se han remitido los actuados al Ministerio Público por actuaciones de algún congresista. Hay varios casos que han ocurrido. Entonces, a mérito de eso y considerando la función, la naturaleza de la función que cumplimos, es que se ha aprobado esta norma, pero no para hacer proselitismo político, o sea, es imposible, claro. Y la propia norma y el propio reglamento impide que nosotros utilicemos los recursos del Estado para hacer proselitismo político. Detengámonos ahí. Porque claro, parece excesivo, insisto, yo coincido el hecho de que a un político, incluso sea un congresista, no se le permita en el Parlamento quizá o en algún espacio hablar de campaña. En un medio de comunicación. Es verdad, pero lo que sí genera bastante ruido e incluso hasta molestia para la población es cuando ocurre la semana de representación y el congresista con dinero al final público viaja ahora a cualquier parte del Perú, ni siquiera a la región a la que representa, y en ese viaje de representación empieza a hacer campaña por su líder. ¿Eso sí está permitido? Digamos, lo que se ha aprobado es que el congresista pueda expresarse políticamente. Yo creo que los temas que tienen que ver con la semana de representación tendrían que aprobarse a través de una normativa en la mesa directiva, en portavoces, donde se diga, oye, en semana de representación, claro, digamos, está prohibido que nosotros salgamos a hacer proselitismo, digamos, en todas las horas del día, porque es cierto que los afiliados de un partido político, cuando nosotros viajamos por semana de representación, siempre te buscan para reunirse contigo. Yo me he reunido con gente algunas veces a las 11 de la noche, claro, para evitar que digamos, tenga algún tipo de el problema, y con esto termino, el problema es que la ley tal cual se ha aprobado sí permite, hasta que no se apruebe, digamos, algo diferente, sí permite a un congresista usar la semana de representación para hacer campaña. Sí, en realidad la idea no es que hagan campaña, y además la ley tampoco dice que lo que se permite es que se haga proselitismo político en semana de representación. Esa es una interpretación
que se está dando y que no recoge realmente el espíritu de la norma. O sea, jamás cuando se presentó este proyecto de ley se pensó en que en la semana de representación se tenía que utilizar los recursos del Estado. Jamás. Entonces yo creo que esos son aspectos que hay que recoger internamente y que creo que hay que regular. Muchísimas gracias a la congresista Gracias. Patricia Juárez de Fuerza Popular. Yo me tengo que despedir, pero los dejo con Diana Seminario en Al Final del Día. Muy buenas noches.